Hola amigos, sin lugar a duda a este gobierno incompetente, incapaz e ineficiente le salió, como decimos acá en Chile, comúnmente el tiro por la culata con esta celebración que ellos llaman de los 50 años del golpe y que como nosotros hemos repetido hasta el cansancio son finalmente 50 años de la liberación del yugo marxista y le está saliendo absolutamente para atrás, podríamos decir, la celebración porque la gente ahora se empezó a dar cuenta realmente qué era lo que había tras eh, las intenciones de Gabriel Boric polarizar aún más el país y pretender que ellos iban a llevar, como se dice comúnmente, agua a su molino, que iban a llevar, no sé, mayor adherentes a su sector, que iban a revivir esa vieja división que es finalmente de lo único que depende la izquierda y la ultraizquierda en nuestro país, revivir lo que pasó hace 50 años atrás y con eso pretenden obviamente fortalecerse aún más. Pero ha sido absolutamente todo lo contrario y hemos visto cómo ahora se instaló la nueva polémica que podríamos decir que tiene que ver con el hecho que el Partido Republicano, que es el partido que está sacando, podríamos decir, la cara por la oposición, eh, está finalmente desenmascarando cada día las intenciones y quién fue realmente Salvador Allende para que deje la ultraizquierda de usarlo como un activo de victimización, como un activo finalmente para seguir lavándole el cerebro a las nuevas generaciones y hacer pensar que Salvador Allende fue un gran presidente. Y sí, sin lugar a duda, cuando la gente empieza a analizar el tema y empieza a saber, se da cuenta que no es ni la sombra de ese presidente que en sus cabezas está idealizado simplemente por la ultra izquierda. Resulta imperativo dar a conocer que el 22 de agosto de 1973 la Honorable Cámara de Diputados aprobó un acuerdo por el cual se declaró ilegal el gobierno del expresidente Salvador Allende Gossens, que se fundó, entre otros, en los siguientes hechos que vulneraron la Constitución y las leyes. Estas habrían sido las bases finalmente para decir que el gobierno de Salvador Allende no era constitucional, que había caído en la inconstitucionalidad. A. Las expropiaciones de 17 bancos, logrando así el gobierno controlar el 90% de los créditos bancarios. Repito, a la expropiación de 17 bancos, logrando así el gobierno controlar el 90% de los créditos bancarios. B. Indulto a terroristas. El indulto a terroristas ya lo tenemos actualmente. C. La discriminación hacia ciudadanos que no eran simpatizantes con el gobierno, reflejado claramente en las juntas de abastecimiento y precios. Si usted era miembro de ese gobierno, tenía mayor probabilidad de tener comida y alimentación. D. La violación a la libertad de expresión, cosa que quieren hacer ahora también con la Comisión de la Desinformación, que hicieron un decreto allí manipulado por Camila Vallejo. La violación al derecho. Entonces tendríamos D, la violación de la libertad de expresión con el cierre de varios medios de comunicación que no fueran simpatizantes del gobierno. E, la violación al derecho de propiedad al promover centenares de tomas en predios agrícolas y establecimientos industriales, mineras, entre otros. F, defensa del gobierno a grupos armados violentistas como el MIR, el MAPU, el VOP y el GAP. G, el incumplimiento de las resoluciones del Poder Judicial, atropellos a las facultades de la Contraloría General de la República. H, el mal manejo de las fuerzas de orden que fueron usadas para beneficio propio de la unidad popular. 10. En virtud del compromiso con la verdad histórica, resulta un deber que se entreguen copias de este acuerdo en todas las bibliotecas públicas del país, centros educativos, oficinas gubernamentales, municipalidades, instituciones culturales, museos, embajadas y consulados, entre otros, de manera que esté accesible a toda la población, puesto que el acuerdo del 22 de agosto de 1973 nos hace recordar los hechos de violencia que se vivieron en Chile a partir del gobierno de Salvador Allende, o más bien dicho, durante el gobierno de Salvador Allende. Proyecto de resolución. Solicita al presidente de la República, Gabriel Boric, que instruya al Ministerio de Educación, al Ministerio de Culturas, de las Artes y el Patrimonio, distribuir copias gratuitas del acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. Así que
Eso es finalmente el requerimiento que se le hace al gobierno de Gabriel Boric. A raíz de esto, bueno, saltaron inmediatamente, ¿no es así? Los izquierdistas, los que estaban un poco calladitos, los que estaban calladitos allí, tratando de hacerse lo más de centro, como por ejemplo el senador Insulza, que estaba calladito, pero ahora ya no, explotó y tiró todo para afuera y dice, la derecha está siendo golpista y fascista. Y esta es la dura crítica del senador Insulza por la declaración contra Allende. Bueno, si fue una declaración hecha el 22 de agosto de 1973, fue cuando se creó esa finalmente declaración en el Congreso Nacional, donde se declaraba inconstitucional al gobierno de Salvador Allende finalmente. Ahora, el senador socialista José Miguel Insulza criticó duramente la lectura de la resolución que acusaba al gobierno de Salvador Allende de vulnerar el orden constitucional, acusando nada menos que a la derecha de ser golpista y fascista. Como ustedes pueden ver, el senador Insulza volvió simplemente a sus orígenes. Recordemos que él también siempre fue un revolucionario y ahora nuevamente dejó claro que estaba así un poco adormilado bajo esa cara ya de un señor mayor, no era tan tranquilito, sino que volvió a sacar su espíritu revolucionario y culpó nada menos que a la derecha, porque ellos siempre culpan a la derecha de fascista y golpista, y bueno, y esos fueron los adjetivos que usó nuevamente el senador socialista José Miguel Insulza en contra de la derecha, porque finalmente leyeron allí en la Cámara la resolución que en 1973, el 22 de agosto de 1973, decía que el gobierno de Salvador Allende era finalmente un gobierno inconstitucional. Lo que pasó realmente en la declaración de esta proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 1973 para que se reparta a los colegios, a las bibliotecas y toda la gente ya sepa realmente lo que pasó allí y se termine con esta desinformación que en forma permanente desde ya 1973 en adelante ha idealizado, ha mirado con ojos romanticones la figura de Salvador Allende, que fue finalmente responsable de haber tirado la democracia a la basura durante los 1000 días tóxicos negativos de Salvador Allende. Nos vemos, queridos amigos.